bicho que camina tiene su caso y su cosa. Todo bicho que camina tiene su caso y su cosa. Cuando hay sol está bien seco y cuando llueve se moja. Cuando hay sol está bien seco y cuando llueve se moja. Ahí va la rana saltona saltando sobre la menta. Parece un corazón verde con cuatro patas contentas. Parece un corazón verde con cuatro patas contentas. Cuando llega un chaparrón, yo casi siempre me mojo, pero tengo una ventaja. Ni me estiro ni me encojo, pero tengo una ventaja. Ni me estiro ni me encojo. Buenas. Bienvenidos a este espacio de las jornadas de Gita Jáfora. Yo soy Mariano Medina, soy escritor, soy músico, formo parte del CEDILIC, del Centro de Investigación de Literatura Infantil y Juvenil. Y cuando los amigos de Gita Jáfora me convidaron a este espacio, me pidieron ver si podía entre las temáticas tratar un poco de la labor de CEDILIC y el arte para la infancia relacionado a una labor mía que es la de musicalización de poesía de Laura de Betach, que dio por resultado, por fruto, digamos, dos cosas fundamentalmente: un disco que se llama ¿Quién sabe? Y una obra de teatro que se llama Cascaja. De la obra de teatro voy a tratar de no hablar porque cierra estas jornadas de Gita Jáfora el viernes y porque después de la función va a haber un espacio abierto para los que quieran. Vamos a poder conversar virtualmente sobre la labor de llevar algo que está en un formato, en un lenguaje, a otro, ¿no? En este caso, algunas de las poesías de Laura Betach y algunos textos de María Teresa Andrueto, al lenguaje payaso y musical del espectáculo Cascaja. Entonces, de Cascaja no voy a hablar. El disco es Quién sabe, posiblemente alguno de ustedes lo conozcan. Su linda cajita se transforma en una casa. No me pongas nervioso, cámara. En una casita en donde viven, entre otros personajitos, una viejita y un viejito, ¿no? Personajes tan presentes en la obra de Laura. Bueno, la canción con las que los recibí es Coplas de la Humedad, y los recibí con esa canción, letra de Laura, música mía, porque ha sido muy importante en este proceso. A mí, el pedido de Gita Jáfora, que puede suponerse tan amplio, a mí no me pareció para nada mal, porque es una síntesis de la experiencia que he tenido, ¿no?, en este caminito. Por eso decidimos ponerle a esta pequeña charla, de la animación a la canción, un camino lector con Laura de Betach. Un título descriptivo, pero que me parece que da cuenta de esto. CEDILIC nació como institución, como ONG, como biblioteca especializada en 1983, y en sus primeros años tuvo un seminario de especialización del que yo fui alumno, y allí fui a dar con Laura de Betach. Y debo reconocer que una de las razones por las cuales me impactó la obra de ella, en principio, no fue solamente por lo literario, sino, digamos, por algo casual.
Algunos de sus libros fueron ilustrados por Jorge Cuello, que era alguien del ambiente de Córdoba. Entonces a todos nos alegró mucho los que éramos de la misma generación. Entonces eso me hizo prestarle especial atención. Jorge ilustró Coplas de la Humedad. A mí me encantó la ilustración de Jorge, me encantaron las coplas de Laura. Y eso hizo que yo me inclinara, que yo le prestara atención a la obra de Laura. Y cada vez que surgía algo nuevo, que yo tuviera el ojo puesto ahí. Pero nunca pensé que iba a terminar musicalizándola. Eso vino de una serie de cosas. O sea, con Cedilix, por una parte, la labor de mediación incluye actualmente formación de lectores, capacitación de mediadores, movilización de libros en bibliotecas ambulantes, y siempre la obra de Laura y también la de Gustavo Roldán estuvo en esas dotaciones, estuvo en nuestros corpus de trabajo y generamos muchas estrategias de formación lectora a partir de obras de ellos, ¿no? Pero yo en un momento me di cuenta que había como un error histórico en los panoramas de literatura infantil de Argentina. Yo veía que, vieron que se habla mucho de los 60 y se habla mucho de los 80 como un boom. Y a Laura se la ubica sobre todo en los 80. Estamos hablando de hace 10, 15 años atrás. Yo me di cuenta que a ella se la ubicaba en los 80, pero que su obra empezaba en los 60, había tenido mucha popularidad en los 60, que es cuando se empieza a conformar el campo de la literatura infantil argentina. No porque antes no existiera, antes existía, por supuesto, y hubo editoriales y colecciones de tiradas enormes, de tiradas de miles de ejemplares, pero no se pensaba en el campo como tal, no se teorizaba como tal. Por eso se habla de la conformación del campo de la literatura infantil entre los 60 y los 80. Y se ubicaba Laura en los 80, pero el libro para niños de Laura es de los 60, es La Torre de Cubos, la famosa Torre de Cubos. A ver, acá tengo un ejemplar viejo, acá lo tiene, La Torre de Cubos. Fue editada en Córdoba después de que sus cuentos de manera particular habían sido premiados, y después fue tan exitoso que tuvo varias ediciones tuvo, pero en 2 editoriales más, ya directamente en Buenos Aires. Primero en Fariña y después en Huemul. Fariña, les recuerdo también, es la editorial que también empezó a ser conocida a María Elena Walsh, ¿no? Más o menos en el mismo periodo, unos añitos antes. Entonces algunas investigaciones me llevaron a encontrar a Laura de Betach presente y sumamente activa en diferentes espacios de la cultura de Córdoba. Laura llegó a Córdoba en 1955, se conocieron con Gustavo Roldán en la Universidad de Córdoba, donde ambos estudiaron, y Laura ejerció la docencia en todos los niveles, desde la escuela rural hasta la universidad en Córdoba, antes de irse a vivir a Buenos Aires. Y en esos años también hizo radio para niños, televisión para niños, periodismo, teatro, se relacionó con músicos, con actores, con titiriteros, con escenógrafos, con dibujantes. O sea, tuvo la primer librería especializada para niños en Córdoba. Enorme el trabajo que hizo. Y dentro de esos programas de televisión, de esos programas radiales y de esas obras de teatro, están la semilla, el germen de muchos libros, de muchos cuentos y poesías que después se hicieron famosos y que hoy conocemos como sus libros. También en la Universidad de Córdoba, la Universidad de Córdoba organizó, de la mano de Malicha Leguizamón y Lucía Robledo,
una serie de seminarios en 3 o 4 años continuados, especializados en literatura infantil, cuando todavía no se discutía en el ambiente universitario en Argentina. Y acudieron a estos seminarios gente de todo el país que después se transformaron en grandes escritores, editores, críticos. En esos seminarios, Laura de Betach fue una protagonista fundamental, porque polemizó sobre un montón de cosas para la infancia, justamente porque consideraba al niño con todas sus capacidades, ¿no? Fue una de las primeras que entró a darle palo a la ñoñería, a los estereotipos. Y su obra literaria, desde esa época, era una muestra de ese combate, de cómo en una buena obra literaria para niños, se combatía, era también un campo de lucha y de demostración, ¿no? Bueno, yo me empecé a encontrar con esta Laura, junto a otra compañera de Cedilis que estudia sobre su obra, Florencia Ortiz. Bueno, nos interesó, y dentro de ese interés, como yo soy músico, me empezó a interesar muy especialmente el trabajo que tenía con los músicos. Entonces empecé a recopilar ese material, y una vuelta unos amigos me convidaron a hacer algo juntos, no sabíamos qué hacer, y yo les propuse rescatar algunas de estas canciones de Laura. Dentro de este trabajo de investigación con Florencia, por ejemplo, encontramos un libro que hasta Laura no consideraba dentro de su bibliografía, no lo recordaba, fíjense, qué significativo, El garbanzo peligroso. Pero no es literatura, son canciones. Es un libro de partituras, editado en pleno 1976, el año en que ella, al no poder exiliarse con Gustavo, se incilian en Buenos Aires, se esconden en Buenos Aires. Ese libro sale en pleno 1976 y por eso tal vez se haya olvidado. Una cancioncita de allí, la del garbanzo. Si escondido debajo de la cama un garbanzo se hace el misterioso, es mejor mirarlo desde lejos. ¿Por qué? Porque es un garbanzo peligroso. Si un garbanzo se pone a hacer preguntas y lo cierto se hace más dudoso, es mejor mirarlo desde lejos. ¿Por qué? Porque es un garbanzo peligroso. Si un garbanzo es un sol en miniatura y no cobra interés por luminoso, es mejor mirarlo desde lejos. ¿Por qué? Porque es un garbanzo peligroso. Bueno, un pedacito de la canción El garbanzo peligroso, que tiene música de Alberto Gambino. Estos descubrimientos fueron enriqueciendo un trabajo tanto de investigación como de mediación. Los descubrimientos se fueron encadenando. De hecho, ahora estoy trabajando en un artículo que solamente les voy a decir que trata sobre monigote en la arena en relación a elefantes. Los dejo con esa espinita para cuando lo termine. En un momento determinado, con unos amigos, se planteó esto de hacer un trabajo musical juntos, rescatando canciones, y yo le pregunté a Laura si había algo más, y ella me invitó a musicalizar yo, y eso detonó una gran producción creativa, que fue la que llegó a este disco, Quién sabe, que hice junto a Guillermo Bonaparte y Cecilia Raspo, y el espectáculo Cascaja,
que junto con Alejandra Toledo ofrecemos ahora el viernes virtual. ¿Qué tiene la obra de Laura que llega tanto a los niños? Y que a mí me asombraba que no hubiera más músicos que la hubieran abordado. Tiene una gran libertad creativa, punto uno, una gran libertad creativa donde, por un lado, ella da cuenta de su propio camino lector, de lo que ella tanto habla, o sea, de las tradiciones orales y escritas que la enriquecieron a ella y nos enriquecen a nosotros, pero a la vez da cuenta también de las vanguardias del siglo XX. En su obra conviven con muchísima comodidad todas estas corrientes. Eso por un lado, ¿no? Que puede verse, a ver, acá tengo un par de cosas anotadas, tengo la compu abierta acá al lado. Bueno, empezamos con las coplas, ¿no? Pero en el Garbanzo Peligroso, por ejemplo, utiliza, no justo en la partecita que les canté, pero utiliza onomatopeyas y después en otras obras usa juegos de palabras, usa la rima consonante, como en las coplas, pero también usa la rima asonante, se da esa libertad. Y también utiliza algo que en algunos casos es muy notable, que es la omisión. La omisión. Cosas que usa también mucho Julio Cortázar en su obra, que en música como intérprete utiliza mucho, por ejemplo, Liliana Herrero. Omite eh, eh, partes, invitando al lector o al escucha a que las complete porque con lo que ya conoce. Es muy particular. Con lo que ya conoce, en algunos casos, o lo que puede inventar en otros casos, ¿no? Una de las canciones, perdón, que está en el espectáculo Cascaja, que pertenece al libro Una caja llena de, es justamente una caja llena de. Ella omite los finales de los versos, ¿no? Con mi caja llena de, y silbando una canción por un camino sin querer me encontré ¿con quién? Nos deja a nosotros que respondamos, ¿no? En otros momentos lo que hace es omitir una parte del verso, sabiendo que nosotros con nuestra memoria, nuestra rítmica interna, con nuestro sentido interior acústico, la vamos a completar la regularidad que le falta a ese verso en ese poema. Un montón de juegos, todos estos recursos literarios se transforman en juegos que a su vez al mediador lo invita a ejercitarlo en su propia mediación con niños. Por eso es tan rica. Por otro lado está esto con lo que ella polemizaba, no tratar al niño como un tonto, sino como alguien capaz de entender el mundo que le rodea a su nivel, pero entenderlo y ser protagonista junto con los adultos de su propio destino. Una de las características que tenían un programa de televisión que tuvo el premio de Martín Fierro, de Laura, y se llamó Pipi Rulines, fue justamente que en ese programa había actores, había títeres y titiriteros. Y lo que se hacía se mostraba cómo se iba haciendo. Como diciendo, esto también lo pueden hacer ustedes. O sea, siempre en la obra de Laura está presente esa confianza al interlocutor lector, ¿no? O al espectador en el caso del programa de televisión o de la obra de teatro. Además de esa riqueza,
hay una gran carga humanista en su obra que los niños entienden y que revaloriza lo pequeño. Entonces, en los libros de Laura está lo pequeño, los garbanzos, ¿no? Las pequeñas cosas, los botones, los dedales, los animales pequeñitos. Y también está lo que no es menor, pero nuestra sociedad capitalista desvaloriza, ningunea. Por ejemplo, la ancianidad, ¿no? Eso está muy presente en la obra de Laura. Todo eso junto a juegos, que hace, como digo, que cuando uno invita a los niños y a los jóvenes y a los adultos a leer a Laura, les presenta su obra, tenga una gran repercusión, ¿no? Hablando de los viejitos, a mí una de las canciones del disco, quién sabe, que más me gustan y que menos se conocen, tal vez porque sea una de las últimas, ¿verdad? Tiene que ver con los viejitos. Ay, hace mucho que no la canto. Se llama Está en Canción y Pico. Está en Canción y Pico, que me va a ayudar a despertar la memoria. Ahí está. Dos viejitos por la calle, cada cual con su bastón. Van tomados de la mano, 6 patitas que hacen toc, toc, toc. Los viejitos van al kiosco y piden al vendedor un jazmín de buen perfume que alcance para los dos. Toc, toc, toc. Bueno, he cantado canciones bastante tranquis, pero el disco también tiene... El disco está en internet, está en Spotify, si quieren buscarlo, ahí lo encuentran y hay un montón de temas mucho más movidos también porque tiene una gran carga de música latinoamericana, el disco. Bien, yo pensé cerrar este encuentro con algunas reflexiones en relación a la mediación, no tanto a la investigación. Pero también, ¿por qué? Porque el mediador es un investigador. Contar una experiencia con más o menos detalle, con más o menos profundidad, como velozmente he intentado hacer de forma sintética aquí, ¿qué valor tiene? ¿Qué valor tiene para ustedes que me están escuchando? Más allá de que a lo mejor esto los hace volver a Laura como lectora, o las canciones mismas las llevan a los libros. Para mí hay otro valor, que es reflexionar sobre sí mismo, sobre cada uno de nosotros en su labor de investigación y de mediación. El trabajo del mediador es de una gran pasión. ¿Por qué somos mediadores de lectura? Porque nos dan trabajo por ello, porque el Estado dicta que hay que promover la lectura. No. Nosotros somos mediadores de lectura inicialmente porque nos apasiona la literatura, nos apasionan los libros en cualquier formato que sea, y eso nos ha llevado a sentir la labor de formación y de promoción como una misión, y los que hacemos investigación también forma parte de eso. Entonces, a mí esto me ha despertado pasión. Cada uno tiene pasiones que tienen que ver con la literatura y que tienen que ver con otras cosas. Para mí ha sido muy importante la naturaleza, los ámbitos naturales, siempre en mi vida he trabajado
en ámbitos naturales, ando mucho cuando la realidad lo permite. Ese fue uno de los elementos también que me acercó a la obra de Laura, donde la naturaleza está muy presente. Pero también otras cosas, la personalidad de Atahualpa Yupanqui, por ejemplo, también la de Jorge Washington Ábalos, y cada una de esos ecos me llevó a investigar cosas, y esas investigaciones me llevaron a elaborar estrategias, además de artículos, estrategias de formación lectora, maneras de encontrar a los libros con los niños. Bueno, pero cualquier pasión que uno tenga extraliteraria puede relacionarla con la literatura. Yo con mi pasión por Yupanqui elaboré en Sedilijo un trabajo que se transformó en un programa de formación lectora para comunidades rurales que se llama Yupanqui con los niños y que es de lo poquito que tenemos filmado. Tenemos muy poquitas cosas filmadas con Sedilijo. Con la naturaleza se llevó a otro que se llama Andar la Naturalia, que es un curso de capacitación en donde se plantea, se discute, se polemiza sobre cómo se presenta la naturaleza en los libros para niños, tanto los de literatura como informativos. Bien, a mí me agarró por ese lado, pero a lo mejor alguno de ustedes, su pasión es la carpintería o el deporte o la aeronáutica. Ningún tema está ajeno a nuestra labor. O sea, ningún tema de por sí mismo, por su naturaleza, está ajeno. Perfectamente, la aeronáutica nos puede llevar por inclinación propia. Si a nosotros nos gusta la aeronáutica, abriremos los ojos de manera particular cuando veamos un libro que trata algo sobre eso. Entonces, ¿por qué no transformar ese gusto extraliterario en una pequeña investigación? Primero, una investigación bibliográfica. Después, cuando ya crezca ese corpus, una selección sobre su calidad. Y cuando ya tengamos esa selección, ¿qué hacer con ello? Convidarlo. A nosotros nos causa pasión, convidarlo a otros, aprovecharlo para despertar pasión, desarrollando estrategias de animación a la lectura, desarrollando estrategias de escritura y, ¿por qué no también, escribiendo artículos, reflexionando sobre el campo? Yo, como cierre, eso quiero transmitir, a eso quiero convidarlos. Quiero convidarlos a que cada uno como mediador tome alguna pasión personal y la relacione con su labor de mediación, porque así todo se enriquece. Nos enriquecemos nosotros personalmente, enriquecemos a nuestros mediados, enriquecemos al campo en el que tan gustosamente nos hemos metido por voluntad propia y por afecto. Bueno, no quiero alargarlo más, a ver con qué cierro, los despido con una canción. Chis, 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 chis. ¿Lo conocen ese? A ver si lo recuerdan. No la canción, al poema. A lo mejor la canción la están conociendo ahora. Chis, 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 chis. Es que no vas a escucharme. El chistido me florece de las ganas de alcanzarte. Chis, 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 chis. Es que no vas a esperarme. Estoy tan solo y te veo en la punta de la calle. Chis, 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 chis. Grito tu nombre y no sale. Hoy se me rompe el otoño y casi nadie lo sabe. Chis, 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 chis. Grito tu nombre y no sale. Hoy se me rompe el otoño y casi nadie lo sabe.
una canción de amor de cierre.